nos va a compartir algunas experiencias y vamos a tener oportunidad de que el doctor Gordo nos haga unas respuestas a las preguntas que los participantes en el conversatorio desarrollen durante los próximos minutos. Bueno, listo, entonces vamos a dar inicio a este conversatorio con el doctor Federico Gordo, quien ha tenido la amabilidad de compartir con nosotros la experiencia de España en términos de lo que ha sido el abordaje del problema desde la unidad de cuidados intensivos y de cómo lo que conocemos de la problemática epidemiológica de España y de Italia ha repercutido particularmente en todo lo que es la capacidad de atención, el tema de los criterios de ingreso a la unidad, los parámetros con los cuales esto se ha hecho, escalas de predicción o escalas de alerta temprana, y cómo ha sido el tema del manejo de estos pacientes en España. El doctor Joseph Neis del MD Anderson, igualmente yo le he pedido que nos acompañe para que comparta también con nosotros un poco de la experiencia en los Estados Unidos. Bueno, Colombia ha estado enfrentando ya el problema, como ven ustedes, los casos que tenemos van en una proyección, en una proporción logarítmica importante que nos plantea realmente que el asunto va a ser un asunto muy complejo y como sabemos nuestra capacidad de oferta para la atención de estos pacientes, no solamente en unidades de atención, sino en tecnología y en equipos de protección personal, va a ser limitada y va a generar una gran presión en el equipo de atención de cuidados intensivos. Hemos venido, eso sí, trabajando de manera concertada con el gobierno nacional. Hemos conversado con el ministro de Salud, la Asociación Colombiana de Medicina Crítica, y gracias, Carmelo, por estar apoyándonos en esto. Hay un grupo de intensivistas y de especialistas en Colombia, Eduardo Barciel, Anely Beltrán, son tantas personas que han venido apoyándonos en esto para de alguna manera proponer al ministerio un estándar de atención de estos pacientes y más allá, cuál es nuestra percepción en términos de lo que debe ser la política para racionalizar los recursos y concentrar la atención de estos pacientes en unidades dedicadas a esto. Así que es un conversatorio, no hemos querido que sea una charla, y bueno, yo me propongo pues que de pronto los puntos los podamos dividir de pronto en 3 o 4 unidades de discusión, que son lo que tienen que ver con las lecciones aprendidas o que se han aprendido desde España frente al impacto epidemiológico y cómo esto ha afectado el tema de la atención desde la unidad de cuidados intensivos. Podemos entrar a discutir también esto en medio de esta presión, cómo se ha manejado desde el punto de vista científico, ético y legal el tema de los criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos y finalmente poder discutir algunas pautas terapéuticas que hoy en día pues están en discusión y de cómo esto pues realmente va a beneficiar a la población de pacientes y podamos aplicar en Colombia. Entonces yo les dejo con el coordinador de la sesión, que es el doctor Carmelo Dueñas, pues todos le conocen, no necesita presentación. Carmelo, Federico, Joseph, buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, doctor Assini. Y ahora quisiéramos, sin más preámbulos, escuchar la experiencia del doctor Federico Gordo y más adelante la de Joseph en España y en Norteamérica para que nos ilustren al respecto. Muchas gracias, Federico.
Bueno, hola a todos. La verdad es que es un placer estar con vosotros aquí y lo primero que os recomiendo es que os cuidéis y os preparéis. La situación que se presenta es realmente complicada. De lo que habéis estado comentando hasta ahora, la experiencia aquí en España todavía es corta en comparación con Italia. En Italia empezó como 3 semanas antes en España lo que es todo el boom del coronavirus. En España llevamos, digamos, de grave problema 2 semanas, que es cuando ha surgido. Entonces estamos en una fase inicial. Es cierto que el crecimiento está siendo logarítmico, está siendo exponencial y tenemos una cantidad de casos en algunas zonas del país muy importantes, como sucede, por ejemplo, en Madrid o está sucediendo ahora en Cataluña también. Digamos que se está apareciendo por zonas y posteriormente se va extendiendo. También es muy peculiar cómo aparece primero en algunas zonas concretas de la ciudad y luego se va extendiendo hacia el resto de la ciudad. Y el número de casos desborda las capacidades de actuación. O sea, es un virus que uno ve el primer caso, al día siguiente dos, y posteriormente se van extendiendo. Es tremendamente contagioso, y eso genera un problema de salud pública real, pues realmente muy importante, muy importante. No sé en qué parte queréis que nos centremos, de qué queréis que hablemos más. Carmelo. Una pregunta que tendríamos es, desde el punto de vista ese que ha desbordado el sistema de salud español, si las medidas tomadas inicialmente por el Estado de pronto fueron muy limitadas o si no estaban preparados, si no tenían claro a qué se estaban enfrentando en los primeros momentos desde el punto de vista del Estado, que es lo que pensamos que nos está pasando a nosotros ahora. Claro, bueno, yo no voy a criticar al Estado porque no soy quien para hacerlo y ellos tendrían la información que tuvieran y ellos sabrán. Yo lo que os puedo decir es que la situación de contagio es absolutamente importante, muy importante, y yo creo que vista la experiencia que se tiene se deben hacer esfuerzos por limitar el contagio en la población. Es lo único que puede limitar la aparición de casos. Nosotros desde el principio creemos que es muy importante primero la detección de posibles contactos para que se generen medidas de aislamiento que se ha visto en otros países asiáticos cómo ha sido capaz de controlar la propagación, como ha sucedido en Japón o en algún país de este tipo, donde se ha visto que con medidas de aislamiento estricto de posibles contactos se ha podido controlar. Luego es muy importante disponer de gran cantidad de pruebas de PCR para detectar casos reales iniciales que quizás en algunos países no se han detectado porque no se hacían estas pruebas nada más que a contactos y no con criterios clínicos, y eso quizás puede contribuir a la expansión de la epidemia inicialmente. Entonces es muy importante que podáis tener, donde no os ha llegado todavía de forma tan importante, una buena detección de casos inicial. Y eso es lo que va a impedir la propagación, eso es lo que puede evitar la propagación. ¿Sí? ¿Me oís? Sí, yo me sentiría como no aprovechar tu experticia en ventilación mecánica, Federico, para que nos comentes algunos aspectos concretos sobre la aparición del problema desde el punto de vista ventilatorio y el manejo ventilatorio que le han dado a los casos que les ha tocado manejar a ustedes. Mira, la mayor parte de los pacientes que estamos viendo son pacientes, los que ingresan en UCI, prácticamente van todos en ventilación mecánica. Entonces, son todos pacientes que desarrollan, desde que ingresan en el hospital, ingresa un paciente con una radiografía de infiltrado bilateral que tolera bien ese infiltrado, está con unas gafas nasales a 2 litros por minuto, sin ningún problema, pero en 3 o 4 días desarrolla una insuficiencia respiratoria grave que va teniendo requerimientos mayores de oxígeno en los siguientes días y de repente te lo encuentras en la planta con un reservorio de oxígeno. En ese momento tienes que planificar muy bien en función, porque ya te digo que son gran cantidad los que atendemos de forma simultánea, tienes que planificar muy bien la disponibilidad de cama en UCI, las medidas de aislamiento de los profesionales que van a manejar esa vía aérea, eso es absolutamente vital
para que no haya contagios dentro de la unidad de cuidados intensivos y no tener bajas de personal que luego vas a necesitar para atender a esos pacientes, planificar muy bien la intubación y a partir de ahí te encuentras con pacientes con síndrome de distrés grave, con neumonía bilateral, que necesitan inicialmente niveles elevados de PIB. Aproximadamente estamos viendo entre unos niveles de PIB entre 10 y 18 centímetros de agua, más bien entre 15 y 18 centímetros de agua inicialmente, que no tienen gran compromiso de la compliance pulmonar, que se ventilan bien, es fácil controlar la driving pressure, pero que cuando mejoran e intentas bajar la PIB, rápidamente se desreclutan y tienes que volver a hacer maniobras de reclutamiento pulmonar para que mejoren. Responden muy bien al decúbito prono, hacemos giros a prono de 24 horas y estos giros a prono en las series italianas y nosotros también estamos viendo que en muchos pacientes hay que repetirlas en numerosas ocasiones. Esto os va a generar un problema de, claro, imaginaos, tener 10 pacientes en prono en una unidad de cuidados intensivos simultáneamente y además pacientes que tienen que manejarse con medidas de aislamiento muy importantes. Esto dificulta mucho. Hay que tener una buena planificación, una estrategia común de ventilación mecánica en todo el servicio para minimizar los cambios en el respirador, que no es posible hacerlos, y pues vigilar mucho tanto la presión de distensión, la estrategia de ventilación protectora, que digo que es fácil de hacer inicialmente, mantener unos niveles adecuados de PIB y optimizar los cambios a posición de decúbito prono para que sea posible hacer muchos cambios en muchos pacientes de forma simultánea en vuestras unidades. Algunos han planteado en aras de reducir el riesgo de contagio y el riesgo personal de hacer el prono durante mucho más tiempo del que sugería el estudio Proceda. ¿Ustedes están haciendo más tiempo, dejando a los pacientes más tiempo en prono? Sí. Nosotros lo que hacemos es una reunión a primera hora de la mañana, decidimos en el equipo qué giros a prono tenemos que hacer en cada día, ¿de acuerdo? Independientemente de las horas que lleven. Y entonces lo planificamos en función de la situación clínica del enfermo. Con lo cual mantenemos pacientes, digamos que los pronos duran entre 16 y 24 horas para hacer los cambios. Imaginaos, ya os puedo tener, es que a lo mejor son 8 pacientes los que tienes que pronar de forma simultánea, entonces lo tienes que planificar muy bien, bueno, dependiendo de la disponibilidad de personal que tengáis en las UCIs allí, que supongo que no será mucha, será como mucho como la nuestra. Entonces te obliga a tener una gran planificación. Sí que es cierto que hay pacientes que hemos mantenido en prono 36 y hasta 48 horas. Ok. Claro. Veo al doctor Marco González, que es un líder de ventilación mecánica en Colombia y está en Medellín. No sé si él quiere hacerte alguna pregunta, Marco. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes, Federico. Encantado desde Medellín. Mira, yo tengo aquí unos colegas en los cuales estamos definiendo cómo manejar los pacientes protegiendo al personal. Claro. Y resulta que nuestra unidad no tiene presión negativa. Entonces, un colega me sugirió que abriera las ventanas de la unidad, que son selladas, para que circule el aire. Yo le dije que no estaba de acuerdo porque se pierde la presurización de la unidad, se pierde el efecto del aire acondicionado, entra el ruido y la polución de fuera de la clínica. Yo quisiera saber tu concepto para minimizar al máximo en estas unidades de nuestro país, que no tenemos en todas una presión negativa, sino que es un recurso escaso, cómo pudiéramos nosotros disminuir esos aerosoles en los pacientes que tenemos en ventilación mecánica. Mira, en España pasa exactamente igual. Inicialmente se hizo una guía de práctica clínica en la que se recomendaba manejar a estos pacientes con presión negativa, pero esas camas han desbordado el primer día, es decir, que no hay camas suficientes para mantenerlos en presión negativa. Con lo cual, intentamos hasta ahora que estén en camas de aislamiento normal, sin presión negativa. La mayor parte de las unidades de España sí que tienen zonas de aislamiento, de modo que cada paciente está aislado. Y hacemos unidades que tengan COVID y zonas de pacientes que no tengan COVID. Entonces, lo que hacemos con eso es no abrimos las ventanas, nosotros no hacemos circulación. Estas camas tienen
un aire que recircula hacia el exterior y coge el aire, perdón, son bombas de aire que van protegidas con filtros EPA, entonces viene el aire protegido y sale hacia el exterior, de modo que no hay circulación entre las habitaciones, ¿de acuerdo? Y luego lo que hacemos en los pacientes en ventilación mecánica es poner 2 filtros, uno en la rama inspiratoria y otro en la rama expiratoria, aparte del intercambiador de calor-humedad. No ponemos humidificación activa, a no ser que sea estrictamente necesario en estos pacientes para evitar pues, la contaminación. Y intentamos manejarlo siempre que tenemos disponibilidad con sistemas de aspiración cerrada. Todo eso para disminuir los aerosoles. Pacientes en ventilación mecánica no invasiva no estamos manejando. Sí que ponemos a veces gafas de alto flujo en este tipo de unidades y entrando el personal con las máximas garantías de protección. Y estas son las principales recomendaciones que estamos siguiendo para evitar la dispersión. De hecho, lo que estamos viendo es que se contagia mucho, hay muchos positivos entre personal de consultas y personal de otro tipo de atención. Veremos en las unidades de cuidados intensivos, pero de momento yo creo que se está controlando bien ese tema. Gracias, Federico. Federico, hablaste algo sobre la cánula de alto flujo. ¿Ustedes han logrado tener algunos pacientes que la cánula les ha permitido impedir la intubación y han podido identificar algún fenotipo o algún prototipo de pacientes a los cuales se beneficiarían más de la cánula de alto flujo que de intubación inmediata? Bueno, nosotros las cánulas de alto flujo, los primeros pacientes que tuvimos estuvieron con cánulas de alto flujo, aguantaron días. Pero luego la experiencia nuestra es que requieren intubación, Quizá algún paciente que no tenga una neumonía bilateral tan grave, ¿sabes? O pacientes en los que tomes una decisión de no intubación y puedas aguantarlos así. Hay algún caso descrito incluso de ponerlos en prono con cánulas de alto flujo. Nosotros esto no lo hemos hecho. Hemos ido a la intubación precoz. Son pacientes muy peculiares porque toleran bien la hipoxemia, no tienen un exceso de trabajo respiratorio en los primeros días, pero luego lo van desarrollando de forma progresiva. Lo que estamos utilizando mucho las cánulas de alto flujo nosotros en nuestra unidad en concreto es para la preoxigenación, mientras preparamos todas las condiciones para una intubación segura del paciente e incluso para que nos sirva como sistema de preoxigenación para no tener que utilizar bolsa de autoinflable, para no dar con el ambú antes de la intubación y no generar más aerosoles. ¿De acuerdo? Pero incluso en todas las UCI que estamos en contacto, los casos con alto flujo que han tolerado bien son escasos. Y en los estudios en China y en Italia pasa exactamente igual. Tiene poco éxito, ¿no? Correcto. Una pregunta, porque hay muchas preguntas de la concurrencia y voy a comenzar a plantear algunas de ellas. El doctor José Correa nos habla sobre los corticoides en el SRA por COVID-19, si en España ustedes los vienen utilizando y qué experiencia han tenido. Pues esto es un tema que tenemos en discusión. Bueno, ahora os digo lo que yo creo que es más importante, pero el tema de los esteroides en España, desde la gripe, ya hicimos varios metaanálisis con el grupo de Alejandro Fernández y de Alejandro Rodríguez, perdón, y nosotros mismos, que vimos que los esteroides en pacientes con gripe y neumonías víricas en general daban mal resultado y condicionaban un aumento del incremento del riesgo de daño. En las neumonías víricas en general no se utilizan esteroides en este tipo de pacientes. Es cierto que hemos visto los datos de un estudio chino que dicen que la mortalidad en un análisis de corte, no es un ensayo clínico, sino que cuando han visto los datos que se asocian con incremento de la mortalidad, vieron que podían tener una disminución del riesgo de muerte. Entonces, digamos que en España hay grupos que sí que están empezando a poner esteroides en estos pacientes en la fase precoz, después de haber puesto tratamiento antiviral y viendo cómo va la evolución. Nosotros, por el momento, no los empleamos.
Okay. Otra pregunta que lo hace Marcela Barahona sobre la mortalidad de los pacientes que han tenido ustedes en ventilación mecánica. ¿Cuál podría ser un dato inicial de la experiencia hasta el momento? Pues bueno, te puedo decir que no lo sabemos. Hemos visto los ensayos de chinos e italianos que dan mortalidades muy dispares. En un ensayo chino, estaba viendo antes, que daba una mortalidad del 60% en los pacientes que requerían ventilación mecánica. En Italia se está viendo mortalidad algo menor y no sabemos por qué. El caso es que nosotros, como llevamos 2 semanas, son pacientes que van a requerir un tiempo de ventilación mecánica prolongada, los de neumonía bilateral. Entonces, este tipo de pacientes, yo te puedo decir, nuestra unidad a día de hoy no ha fallecido ninguno, pero el que más lleva 10 días de ventilación mecánica. Entonces, digamos que estamos en una fase inicial que no podemos estimar. Sí que estamos viendo mortalidad y estamos viendo mortalidad en pacientes que no ingresan en UCI, pacientes mayores con comorbilidades importantes que son los casos que se describen de mortalidad. En las UCIs hay algún caso de mortalidad ya descrito, pero no tenemos para describir una incidencia. Sobre los antivirales, ¿los están usando? ¿Hay alguna pregunta del público? Salió un poco avalado por las sociedades científicas de urgencias de SEMICIUC, la Sociedad Española de Medicina Intensiva y tal, que lo que hicimos fue ponernos de acuerdo en el tipo de tratamientos. Las opciones terapéuticas fundamentalmente que se está usando es el Caletra, que es de lo que hay más disponibilidad, asociado a interferón beta o asociado a hidroxicloroquina. En concreto estamos usando los 3 de forma simultánea. Y luego lo que se está viendo es si hay posibilidad de usar el otro antivírico, el Remdesivir, pero como no tiene una aprobación, hay que utilizarlo por uso compasivo en España, según nuestra legislación, con lo cual requiere una aprobación y parece que se va a hacer un ensayo clínico, con lo cual no tenemos claro si se va a poder utilizar en todos los pacientes o no, tenemos que verlo. Y se está empezando a plantear la posibilidad de usar un fármaco biológico, el tocilizumab, pero que por la experiencia italiana fundamentalmente, que parece que han descrito algunos casos con buena evolución clínica. Pero digamos que el tratamiento estándar a día de hoy es la utilización de Caletra con interferón con hidroxicloroquina. Y siempre tras pedir consentimiento a la familia que tienen los tratamientos compasivos. Hay varias preguntas que podríamos de pronto unir en una, la experiencia que han tenido en el uso de sedación por largo tiempo en esos pocos días que llevan, o el uso de relajantes neuromusculares o bloqueantes neuromusculares. Bueno, pues son pacientes con distrés grave que en las fases iniciales están requiriendo un alto porcentaje de relajación neuromuscular con cisatracurio. Una cosa que tienen de peculiar es que el tratamiento, el Caletra, tiene muchas interacciones farmacológicas. Hay una aplicación y una guía que os puede enseñar todo este tipo de... Sobre todo, condiciona muchas alteraciones del ritmo cardíaco y del QT, con prolongación del QT, y un efecto que tiene es aumentar el efecto de los sedantes que se pone a estos pacientes, con lo cual lo que vemos es que están con sedación profunda con niveles bajos de midazolam o propofol, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que ajustar muy bien esos niveles para no pasarnos de sedación y ver cómo van. Y es un efecto secundario del Caletra. Correcto. Otra cosita, Federico, hay varias preguntas de Carmen Chica y otros sobre, la coinfección con influenza, si la han tenido, y esto es importante porque en nuestro país ya se está presentando el pico inicial de influenza, y lo otro, el empleo del lavado broncoalveolar, o si solamente hacen uso del hisopado faríngeo para el diagnóstico. Pues mira, los casos que hemos visto así en común aquí en Madrid, que nos ponemos en común los intensivistas, hemos visto asociación con antígeno de neumococo positivo, o sea que hemos visto algún caso de asociación con neumococo. De hecho, ponemos tratamiento empírico con ceftriaxona, fundamentalmente, asociado a los antivirales. En la gripe hemos tenido la
suerte, por decirlo de alguna forma, de que justo la estación de gripe ha acabado en Madrid. Si no está acabando, está disminuyendo de forma radical y es como si el virus se hubiera llevado el H1N1 por delante. Hemos tenido algún caso de asociación que ha tenido la PCR de los dos positivos, pero la mayoría de los casos es que en Madrid ya la gripe ha pasado hace este último mes. Entonces, lo que sí hemos visto fundamentalmente es asociación con neumococo. Y sobre la broncoscopia, el lavado broncoalveolar, ¿lo realizan? Sí, bueno, entonces te digo, la PCR nasofaríngea, que es una prueba de detección que tiene muchos falsos negativos, o sea, tiene un porcentaje de falsos negativos importante. Correcto. Entonces, en los pacientes que ingresan en la UCI, cuando podemos, preferimos hacer para disminuir el riesgo del lavado broncoalveolar. El broncoaspirado sí que tiene mayor sensibilidad que el hisopado nasofaríngeo. Entonces, en la UCI de elección intentamos hacer broncoaspirado para hacer la PCR del virus en el broncoaspirado. Perfecto. Entiendo que no tienes presión negativa, que es lo que ocurre en el 97 o 98% de las camas de cuidado intensivo en Colombia. Sí. El uso de equipos de protección personal de seguridad, ¿tienen alguna diferenciación en cuando van a hacer un procedimiento como la intubación y el lavado broncoalveolar, o en todo momento emplean el mismo equipo de protección personal en el paciente en cuidado intensivo? Nosotros en la UCI todos los pacientes se consideran por preventiva, por pacientes con alto riesgo de aerosolización. También dependiendo de la maniobra también se pone más celo uno en cuidarse, que si a lo mejor entra a cambiar solo una bomba y entra un poquito más descuidado, pero el equipo de protección individual es el mismo para todos los procedimientos cuando entramos en el box. Utilizamos gafas cerradas de protección, mascarillas que pueden ser FFP2 o FFP3, y batas impermeables, guantes, claro, y batas impermeables. Una pregunta que nos hace el doctor Antonio Yola, que es intensivista anestesiólogo de Cartagena, es ¿con qué dispositivos realizan la intubación? ¿Si con videolaringoscopio o con algún laringoscopio normal? Bueno, sí. La Sociedad de Anestesia aquí ha hecho unas recomendaciones también, que son muy parecidas a las recomendaciones internacionales. Dentro lo que recomendamos es una secuencia de intubación rápida con relajación muscular para evitar la tos cuando uno había identificado la laringe, y que intube el personal de máxima experiencia, dado el riesgo de contagio, no son pacientes para hacer las varias laringoscopias, y lo que recomendamos es que cada uno utilice el material con el que esté más acostumbrado. Por ejemplo, en los últimos que nos hemos intubado en quirófano, se los hemos intubado con videolaringoscopio. Pero también hacemos, depende de la situación, nosotros utilizamos mucho la laringoscopia, pero con videolaringo, con el videolaringo de Medtronic que lleva una pantalla incorporada, pues este lo utilizamos mucho. El Glidescope también estamos utilizando, y algunos ha intubado con laringoscopia normal. Depende un poquito de la experiencia del que va a intubar en ese momento. Lo que sí que tenemos es para todos los pacientes preparado un carro de intubación difícil para, si se nos presenta cualquier incidencia, pues poder solventarla en el momento. El doctor Asini plantea la pregunta de un comentario sobre cómo se organizó tu institución para enfrentar el problema y cómo han hecho para optimizar los recursos. Pues mira, yo creo que no es un problema de cada institución individual, sino que yo, si os tuviera que dar un consejo, os daría dos. Cuidar los equipos de protección individual, cuidarlos, y proteger a vuestro personal para no tener bajas, eso es absolutamente fundamental. Y lo segundo, esto es un problema en global, de modo que los intensivistas os tenéis que poner de acuerdo entre todos y los anestesistas para colaborar en red. Eso es lo que estamos intentando hacer en Madrid. Hemos creado una red de cuidados intensivos, de modo que consensuar entre todos los tratamientos comunes, consensuar entre todos
la forma de atender al paciente, las decisiones de triaje y la disponibilidad de camas de cuidados intensivos y de aparatos de ventilación mecánica. Esto es muy importante para minimizar los riesgos de los pacientes alrededor, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis que trabajar en red, crear una red en la que sepáis las camas de cuidados intensivos o lo que utilicéis como camas de cuidados intensivos. También nosotros, por ejemplo, ahora se están utilizando unidades de reanimación posanestésica y otros dispositivos que no se utilizaban habitualmente, pues los hemos ampliado. Y luego es muy importante en cada centro la colaboración con la dirección del hospital y con todos los profesionales del hospital. Colaboración para nosotros, por ejemplo, es muy importante urgencias, medicina interna, cuidados intensivos, con el apoyo del resto de las especialidades, y en cuidados intensivos incluyo, sabéis que aquí en España tenemos especialidad de intensivos, tenemos anestesia, pues lo hacemos conjuntamente. Aquí en esto estamos trabajando conjuntamente. El doctor Assini plantea de cada cuánto el recambio de equipo, máscaras y batas, si es por turno o si es... Nosotros en nuestra unidad lo que hemos creado ha sido una zona limpia, que es la zona central. Mi unidad, para que os hagáis idea, la parte central son 12 habitaciones individuales, y esas 12 habitaciones individuales, cada equipo de enfermería lleva 2, ¿de acuerdo? Intentamos que lleve 2, de modo que se pueden intercambiar, que pueden entrar de una habitación a otra con el mismo equipo, solo cambiándose alguna cosa, y intentamos que hagan una operación, estén el tiempo que tengan que estar, a lo mejor estamos media hora o el tiempo que tengamos que estar con cada paciente, salga, se cambie, entre otro equipo en otra habitación, salvo que haya incidencias de urgencia. Es decir, que nos vamos turnando para hacer las actividades con los pacientes para que puedan descansar de tener el equipo, que realmente es algo que el aislamiento y el equipo de protección individual dificulta mucho cualquier maniobra. Por ejemplo, en las estrategias de ventilación mecánica es muy importante que tengáis una estrategia en cada centro y que se mantenga esa estrategia siempre, porque no son pacientes típicos de distrés en los que todos entramos, seguro que lo hacéis. Cambia cada uno el respirador en función de su preferencia, subimos la PIP un poquito, la bajamos. En estos pacientes no podemos hacer eso. Tenemos que entrar, mantener una estrategia común y hacer los mínimos cambios posibles porque es muy difícil cada vez que uno tiene que entrar en la habitación. Correcto. Hay varias preguntas sobre que tienen que ver con mucho tiempo de estancia hospitalaria, y entiendo que apenas tienes unos 10 a 12 días de este problema, entonces no creo que haya surgido, pero me imagino que tienen pensado qué van a hacer en aspectos puntuales como momento de traqueostomía, tipo de traqueostomía y la decisión de cuándo considerar que el paciente ya puede ser o dado de alta o liberado de la unidad de cuidado intensivo, y los riesgos de contaminación, o de cuándo considerar que el paciente ya no es contagioso. ¿Qué han tenido o qué han pensado sobre eso? Salió justo de la OMS ayer. Nosotros tenemos la idea de considerar, cuando tengan 2 PCRs negativas a partir del 7º día, cuando tengan 2 PCRs negativas consecutivas, no considerarlo infeccioso. Pero ayer salió un informe de la OMS que dice que los pacientes curados pueden seguir manteniendo hasta 14 días la contagiosidad. Entonces vamos a tener que mantenerlos durante la estancia en cuidados intensivos, vamos a tener que tenerlos aislados permanentemente, aunque se negativice la PCR, y posteriormente, cuando con la evolución clínica, pues ya veremos. A ver, no ha habido. Me has hecho otra pregunta que no me acuerdo. Perdona, Carmelo. No, tranquilo, no te preocupes. Era sobre la traqueostomía. La traqueostomía. Bueno, aquí más o menos tampoco hay mucho consenso. Son pacientes que van a estar prolongados. Ya hemos visto destetes. Hoy me han dicho pacientes que hemos podido destetar de ventilación mecánica, y que estos concretamente se ha usado las cánulas de alto flujo para evitar la reintubación, y lo que estamos proponiendo es en estos pacientes unidades de desalojo precoz de la unidad de cuidados intensivos. Quizás sí que se puedan utilizar unidades de cuidados intermedios para el manejo post-extubación y poder liberar camas de UCI para pacientes con ventilación mecánica invasiva, y la traqueostomía aproximadamente estimamos que
pues siguiendo las recomendaciones que habéis hecho también, además en FEPINTI, que se plantea que a partir del séptimo día, décimo día de ventilación mecánica, en función de la situación de la unidad, lo planteemos. Habrá que ver si las hacemos percutáneas o como ha habido que cancelar mucha cirugía programada, las hacemos quirúrgicas por facilidad. Es decir, con lo que tenga. Nosotros de elección hacemos siempre traqueotomía percutánea, salvo en algunos casos especiales, pero quizás en estos casos sea operativo hacer traqueostomía quirúrgica por los otorrinos, simplemente porque van a tener más facilidad para hacerla que en los intensivistas en este momento. Hay algunas preguntas que tienen alguna relación en cuanto a cuál es la disfunción orgánica más frecuente que han tenido y qué tanta injuria renal han observado en estos pacientes. Pues es peculiar porque se comportan sin otros fallos orgánicos, por lo menos en la fase inicial, solo requieren dosis muy bajas de catecolaminas, pero absolutamente bajas y más en relación con la sedación que con otro tipo de shock. No hacen un cuadro de shock como hacen otras neumonías como la neumocócica. Y la disfunción renal es leve, solo algún caso, por ejemplo, en nuestro caso, de todos los que hemos visto hasta ahora, solo tenemos un paciente con hemofiltración continua. Ok. ¿Han ventilado a algún paciente fuera de la UCI hasta el momento, en urgencias o en otros servicios? Nos pregunta la doctora Nelly. Hasta el momento no, pero seguramente vayamos a tener que hacerlo. Pero hasta el momento todos los pacientes se están manejando o consisten. Algunos sí que se le han puesto cánulas de alto flujo fuera de la UCI. Lo que pasa que son un poco peligrosos porque sí que son generadores de aerosoles. Entonces esto fuera de la UCI sí que hay que hacerlo en un ambiente absolutamente controlado, porque si no el riesgo de infección del personal seguramente sea alto. El doctor acabamos de sacar, de todas formas, hay varios documentos que acabamos de sacar que os puedo pasar. Uno son unas recomendaciones de SEMICIUC y SEPAR para la utilización de ventilación mecánica no invasiva en estos pacientes, que son unas recomendaciones interesantes que se van a publicar ahora en medicina intensiva, pero que ha salido un avance en la página de SEPAR ya. Y también se ha creado de tipo organizativo un plan de contingencia de SEMICIUC para estimar los casos que se pueden tener y, bueno, plantea alternativas de este tipo. Que son documentos que ya están hechos y que a lo mejor os pueden ser de utilidad para que construyáis vuestros documentos en base a la realidad que tenéis en vuestro país. Claro que bien. ¿Alguna recomendación? Porque el doctor Mendoza estaba comentando algo sobre recomendaciones para protocolos de bioseguridad ante pacientes con traslados internos dentro de la institución hospitalaria, o ustedes evitan ese traslado. Nosotros evitamos en la medida de lo posible los traslados. Eso, hemos creado circuitos de traslado para los pacientes dentro del hospital a cada zona, para subida desde urgencias, para subida a quirófano, para ida a rayos, ¿no?, que son los principales desplazamientos que tenemos, y hay un circuito especial y ascensores, por ejemplo, bloqueados para el manejo de estos pacientes. Intentamos minimizar los traslados en la medida de lo posible y luego los traslados se hacen con las completas medidas de aislamiento del personal que realiza el traslado. ¿Hay algunas preguntas y sobre todo con la experiencia italiana, ustedes tienen establecido o les ha tocado establecer algunos criterios de limitación de esfuerzo terapéutico o algunos momentos de decisión de fin de vida? Bueno, nosotros tenemos las recomendaciones del grupo de bioética de la Sociedad Española de Medicina Intensiva. En relación con eso, yo creo que eso será una parte importante y que tendremos que es muy importante tener consensuada y seguir unas recomendaciones para tener unos criterios más o menos objetivos. La sociedad italiana sí que ha sacado unas recomendaciones de triaje de ingreso en UCI, fundamentalmente con limitación de la edad. Nosotros no hemos llegado a ese momento, no hemos llegado a ese momento. Pero es un tema que hay que discutir. Habrá que hacer un triaje de enfermedad de masas y habrá que ver qué tenemos que hacer con ese tema. Correcto, Erico. Sobre el doctor Carvajal plantea la pregunta de que has hablado sobre el uso de bata manga larga, sobre si nunca usan vestido completo que tiene pantalón de manga larga o qué. Sí, no tenemos trajes completos, tenemos las mantas de manga larga y los trajes completos no hay, ¿no? Lo que se hace es aislamiento por gotas y de contacto. Solo utilizan las UBIs móviles para trasladar pacientes entre centros. Estos sí que utilizan este tipo de monos.
pero nosotros en las unidades de cuidados intensivos la recomendación que ha dado preventiva del Ministerio es que se utilice la bata de manga larga, muy importante, que sea impermeable, ¿eh? Pero esos trajes los tuvimos cuando el ébola, pero ahora mismo no hay ese tipo de trajes. Ok. Pregunta la doctora Nelly sobre el protocolo de uso de TAC de tórax rutinario, o tienen alguna recomendación al respecto. Sí, yo recomendaría no hacerlo, porque es absolutamente complicado. Sí que hacemos mucha ecografía con cosas que hay descritas, también para estimar el colapso pulmonar y todas estas cosas, y eco sí que hacemos mucho. En algún caso hemos hecho tomografía de impedancia eléctrica para ver la ventilación de los pacientes, pero al TAC descartamos hacerlo de rutina porque la dificultad de manejo es muy importante. Héctor Fabio plantea qué porcentaje se ha incrementado la demanda de camas de cuidado intensivo con relación a las camas disponibles antes de la pandemia, del brote. Pues se está haciendo un plan estratégico en cada sitio para aumentar y utilizar tanto, porque claro, los pacientes que no tienen COVID no desaparecen, sí que curiosamente disminuyen, hay más pacientes con COVID, es tanta la influencia, hay que reducir las camas, la cirugía programada y reducir otro tipo de actividades en el hospital, y prácticamente se van a duplicar el número de camas de UCI disponibles. ¿Alguna recomendación sobre el uso de AINES a raíz de algunas publicaciones al respecto? Sí, bueno, eso lo que hemos visto las publicaciones que hay, y lo que hemos visto es una nota de la Agencia Española del Medicamento indicando que no hay ningún riesgo en esa asociación. De hecho, también se habla de los pacientes con IECAS, con fármacos para la tensión arterial. Estamos viendo pacientes de todo tipo y con todo riesgo. Vamos a intentar hacer un registro de los casos para poder analizar esto con cautela, pero la Sociedad, por ejemplo, Europea de Cardiología ha dicho que esta asociación, o sea, que es más riesgo quitar este tratamiento a los pacientes que ponérselo. Entonces, bueno, son asociaciones que aparecen, lo de los AINES no está claro y lo de los fármacos para la tensión tampoco. Correcto. ¿Alguna sobre el desborde del brote en cuanto al recurso humano y la insuficiencia de este mismo? Hay algunas preguntas sobre si han empleado o el papel del residente durante esta pandemia. Sí. Bueno, el Estado español ahora acaba de sacar un comunicado que prolonga el contrato de los residentes, de modo que los residentes siguen trabajando con nosotros, aunque acababan ahora su último año. Se está haciendo contratación de profesionales. El problema que hay es la limitación de profesionales disponibles que existen, ¿no? Tanto de intensivistas como de enfermeras con verdadera preparación para cuidados intensivos. Pero se está intentando incrementar las plantillas y aumentar en la medida de lo posible la dotación, y la participación de los residentes es crucial, claro. Hay varias preguntas sobre la toma de muestra. ¿Quién es la persona que ustedes tienen encargada para toma de muestra del COVID? Básicamente la toma de muestra de vía aérea. Sí, en la UCI la hace la enfermería, en España la hace la enfermería. Y sobre recomendaciones para Colombia, que estamos ahora mismo con el doctor Acini, nuestro presidente, evaluando la suficiencia de camas, recomendaciones para si se justificaría pensar en organizar sitios de atención fuera de la unidad de cuidado intensivo, o que si se dedicaran unas pocas instituciones al manejo de estos pacientes exclusivamente, ¿qué recomendaría? Eso se pensó, pero el problema es que son tantos los casos que al final lo de buscar hospitales limpios de COVID es un poco complicado. Depende de la incidencia que vayáis a tener, que tengáis. Ojalá nos llegue el brote de la misma forma y se logre contener con medidas de aislamiento de los contactos. Esa sería la parte más importante. Cuando aparecen tantos casos, aparecen en todos los hospitales y es muy difícil saber qué paciente realmente es COVID positivo o no. De hecho, uno de los problemas es que si además vais a tener epidemia de gripe, no vais a poder distinguir, a no ser que hagáis la PCR, qué paciente tiene gripe, qué paciente tiene COVID positivo, porque los síntomas iniciales son absolutamente parecidos. Quizás ese es uno de los problemas que hayamos tenido tanto en Italia como en España, que no se hayan diagnosticado antes casos que a lo mejor ya eran COVID positivo y por eso se ha extendido tanto.
Entonces, bueno, pues eso es una cuestión a valorar, claro. Sobre los factores de riesgo, si han tenido la misma experiencia china de la edad y de las comorbilidades como factores de riesgo para desenlaces graves. Sí, estamos viendo que muchos de los casos, la mayoría de los casos, o sea, tiene relación con la edad. La mayoría de los casos son pacientes con más edad, algunos con comorbilidades, pero también estamos viendo pacientes más jóvenes, y previamente sanos. Es como, de hecho, hoy he leído en algún sitio que se ha hecho una identificación de ARN y que el virus no es exactamente igual, sino que puede haber una mutación y eso condicionar cambios en la patogenicidad de este virus. Federico, sobre modos ventilatorios, ¿hay alguna modalidad ventilatoria que ha empleado fundamentalmente? Y yo te plantearé la pregunta, ¿han usado APNB? ¿Que si hemos usado ¿verdad? APNB. APNB es APRV. Sí, APRV, sí, perdón. APRV. Sí, pues nosotros usamos nosotros prácticamente en mi unidad, por protocolo, utilizamos prácticamente solo modos controlados por presión. Utilizamos PCV, PCRV en alguna ocasión y en algún paciente lo tenemos con APRV. Sí. Pero eso es una cuestión de protocolo de nuestra unidad y de manejo de nuestra unidad y que enseñamos en nuestros cursos, pero entiendo que se pueden manejar los pacientes bien en modos controlados por volumen. De esto no se puede hacer una recomendación genérica. Y nos manejamos mejor con la ventilación controlada por presión. ECMO, creo que estoy tangencialmente algo. Pues ECMO, el asunto al principio parecía que iban a ser pacientes muy en ECMO, pero en Italia no se ha hecho, en China tampoco un porcentaje muy importante y en España parece que tampoco. Esta pelea parece, aunque haya casos que puedan ir a ECMO, sobre todo en centros que tengan ECMO, pero es difícil tener una disponibilidad de recursos suficientes para un elevadísimo número de casos. Entonces, es muy cuestionable. Esta pelea es de la ventilación mecánica. Correcto. ¿Han empleado alguna escala para triaje de ingreso a cuidado intensivo como la escala NEWS? O... Sí, bueno, más que para el triaje, nosotros para la monitorización de los pacientes en planta, los dos parámetros que vemos que hay que vigilar es la frecuencia respiratoria y la aparición de trabajo respiratorio y la saturación, porque son pacientes que no les fallan el resto de los órganos, sino que lo que hacen es aumento del trabajo respiratorio e insuficiencia respiratoria. En nuestro hospital tenemos un protocolo con nuestro modelo de UCI sin paredes, que hacemos un trabajo conjunto con los médicos de otros sitios. Entonces nosotros utilizamos un sistema de Early Warning Score y ahora lo que estamos usando fundamentalmente es en la medición en estos pacientes en planta la frecuencia respiratoria y la saturación, con lo cual iría muy bien el QuickSOFA también. Se pueden protocolizar QuickSOFA o cualquier escala de Early Warning Score para dar las alertas a la unidad de cuidados intensivos. Y es muy importante estar en contacto con los médicos de urgencia y los médicos de planta para ver los pacientes que se están deteriorando para que te dé tiempo para planificar las actuaciones. Eso es muy importante. Qué bien. Excelente recomendación. Como una pregunta que nos plantean sobre el recurso humano, ¿han cambiado la rotación de personal o han variado la frecuencia de turnos o la duración de un turno? No, la frecuencia de turnos nosotros en concreto no la hemos cambiado todavía. Lo que estamos incrementando es la dotación de personal porque hemos tenido que abrir más camas disponibles y entonces también es interesante que haya una persona que siempre esté limpia en la unidad para que pueda suministrar el material, dar el material y luego lo que hemos puesto es gente de otras especialidades a ayudarnos también. Sobre la prona... Lo que hemos duplicado ha sido las guardias para que haya más médicos en los turnos de noche, porque si no esto es imposible de manejar. Sí, hay una pregunta sobre, mejor dicho, en los pacientes en quienes ha fracasado la prona, si es que lo ha tenido, algunos indicadores que les hayan permitido establecer que no está funcionando, está preguntando Harry León. Bueno, el prono, la verdad es que responden extraordinariamente bien. Es un grupo de pacientes que responden perfectamente a las maniobras de prono. El problema es que requieren varios giros, pero responden muy bien.
Si no, utilizamos también maniobras de reclutamiento pulmonar para disminuir precisamente la necesidad de giros a prono. Si eso no funciona, entonces es donde iría el ECMO con las indicaciones habituales de ECMO de hiposemia severa a pesar con mala respuesta a prono, o pacientes que tengan muy mala distensibilidad, pero tampoco se comportan así. Sí, una reciente publicación afirma que la distensibilidad no es el problema en estos pacientes, o no es la mayor inconveniente. No, se ventilan bien, ¿no? O sea, el problema que tienen es de hipoxemia, no de drive pressure o de modificación de parámetros. Hay una pregunta de José Correa sobre la reciente publicación de New England en que pone en duda la meta de saturación de 88-92 por un probable aumento de la mortalidad. ¿Ustedes han tomado alguna meta diferente? No, tenemos nuestra meta, así en principio, estamos manteniendo saturaciones entre el 90 y el 95%. Correcto. ¿Y hay varias preguntas sobre la maniobra de reclutamiento? ¿Emplean alguna maniobra de reclutamiento diferente a la prona? Sí, bueno, sí, las maniobras que estamos utilizando son las habitualmente descritas para titular la PIP, en PCV con presión de distensión que tenga el paciente, por ejemplo 15, vamos subiendo la PIP progresivamente en periodos de 2 minutos y luego bajamos, pero no hacemos como en el ARC trial, paramos cuando si monitorizamos con tomografía de impedancia, paramos cuando vemos sobredistensión en las zonas superiores o cuando aparece la hipotensión. Cuando empieza a aparecer hipotensión, ahí paramos y no subimos más. Y luego estratificamos la PIP 2 o 3 centímetros de la ventilación, bajamos la presión inspiratoria también. ¿De acuerdo?